Es momento de actualizar las noticias de fin de semana en France 24. Mi nombre es Ángela Gómez y estos son los titulares. El presidente de Estados Unidos confirmó que dialogará con todos los grupos sirios para acordar una transición luego de la caída de Bashar al-Assad, quien se refugia en Moscú según agencias de noticias de dicho país. Agregó que no permitirá que el Estado Islámico llene el vacío de poder. Los líderes mundiales reaccionan en tanto al fin de más de 50 años de los al-Assad en el poder. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró complacido y dijo que Estados Unidos no tenía nada que hacer en la guerra. Los antiguos aliados de Damasco, Rusia e Irán han limitado sus declaraciones. Asimismo, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció su primera entrevista para televisión antes de posesionarse en enero. Habló de política exterior y reiteró que su país podría abandonar la OTAN si Estados miembros no pagan su parte, amenaza que ya hizo en la primera presidencia. Tenemos reporte. Vamos con las noticias. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se refirió a la caída de Bashar al-Assad y confirmó que impulsará un diálogo con todas las milicias en Siria para establecer una transición de poder. También confirmó que se realizarán operaciones militares y reivindicó la caída del presidente sirio como un terrible historial de terrorismo de algunos de los grupos que tomaron el poder. De aquí en adelante, Estados Unidos hará lo siguiente. En primer lugar, respaldaremos a los vecinos de Siria, incluyendo a Jordania, Líbano, Irak e Israel, si vemos alguna amenaza por parte de Siria en este periodo de transición. Hablaré con los líderes de la región en los próximos días. Tendremos discusiones con toda nuestra gente esta mañana. Enviaré a oficiales de mi administración a la región. En segundo lugar, ayudaremos a alcanzar la estabilidad en el Medio Oriente. Protegeremos personal nuestro en contra de cualquier amenaza y mantendremos nuestra misión en contra de ISIS. Además, en las reacciones a la salida de Bashar al-Assad de Siria, quien se encuentra refugiado en Moscú, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo que esto podría ayudar a alcanzar un acuerdo de liberación de rehenes con Hamás y afirmó que el régimen sirio se debilitó en parte por las acciones de Israel contra su antiguo aliado Hezbollah. Por otro lado, el ejército de Netanyahu llevó a cabo 3 ataques aéreos contra un importante complejo de seguridad en la capital siria, junto con un centro de investigaciones donde previamente había dicho que científicos iraníes desarrollaron misiles. En tanto, ante el avance de los rebeldes islamistas hacia zonas cercanas a la frontera con Israel, el gobierno ha desplegado centenares de tropas en los altos del Golán, territorio sirio anexionado por Israel. Las fuerzas han traspasado la zona controlada por la ONU y avanzan hacia la frontera con Siria. Hayat Tahrir al-Sham es el grupo islamista radical que lideró a los rebeldes que provocaron la caída de Bashar al-Assad. Son descendientes de Al-Qaeda, aunque se alejaron del yihadismo para enfocar su lucha contra el régimen sirio. Les contamos cómo se conforma este grupo fundamentalista islámico que ya fue catalogado como terrorista por la ONU y Estados Unidos. Los orígenes de Hayat Tahrir al-Sham se remontan a la guerra civil siria de 2011. Sin embargo, el grupo se creó con el nombre de Jabhat al-Nusra, la filial de Al-Qaeda en Siria. Está dirigida por Abu Mohammed al-Jalani, que fue comandante de Jabhat al-Nusra, que es esencialmente una rama de Al-Qaeda. Durante el levantamiento contra el presidente Bashar al-Assad, al-Nusra demostró ser una de las fuerzas de oposición más peligrosas. Sin embargo, parecía estar motivada por la ideología yihadista más que por el bien de la revolución. En 2016, el grupo rompió filas con Al-Qaeda y su líder, al-Jalani, creó una nueva organización que más tarde adoptaría el nombre de Hayat Tahrir al-Sham, de confesión sunita. Era parte de un intento de presentar al grupo renunciando al terrorismo internacional y con objetivos regionales, aunque Hayat Tahrir al-Sham sigue siendo designado como organización terrorista por la ONU y países como Estados Unidos y Turquía. Hayat Tahrir al-Sham trabaja con otras facciones con el objetivo de establecer un régimen salafista en Siria. Lo que tenemos es una coalición de grupos, algunos de ellos laicos, otros islamistas, pero todos ellos unidos con este objetivo de casi 14 años después de que comenzara el levantamiento sirio. Siguen queriendo deshacerse del régimen de Assad en toda Siria, no solo en el noroeste del país. Aunque el grupo se ha esforzado por ganarse a la población local, esta se ha visto empañada por las acusaciones de persistentes violaciones de los derechos humanos.
Las reacciones llegan también por parte de líderes mundiales, sobre todo desde países occidentales que habían cortado los lazos con Damasco e impuesto sanciones desde hace años. Sus aliados como Rusia o Turquía, que apoyó a los rebeldes, son más prudentes. Maxime Pluvinet tiene los detalles. A pocas horas de la caída de Assad, el mundo reacciona. A empezar por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, que todavía no está al cargo. Posteó un mensaje este domingo en su red, Truth Social, acusando al contexto de la guerra en Ucrania. Assad se ha ido, ha huido de su país. Su protector Rusia, dirigida por Vladimir Putin, ya no estaba interesada en protegerlo. No había ninguna razón para que Rusia estuviera ahí en primer lugar. Perdieron todos los intereses en Siria a causa de Ucrania, donde cerca de 600.000 soldados rusos yacen heridos o muertos, en una guerra que nunca debería haber comenzado y que podría durar para siempre. Por su parte, el presidente francés Emmanuel Macron tuiteó en referencia al libro del sociólogo francés Michel Serra, asesinado en 1986 en Líbano, tras haber analizado el sistema Assad en su obra El estado de barbarie. El estado de barbarie cayó. Finalmente, rindo homenaje al pueblo sirio, a su valentía, a su paciencia. En aquel momento de incertidumbre le deseo paz, libertad y unidad. Francia permanecerá comprometida para la seguridad de todos en Oriente Medio. Por su parte, Turquía, sospechada de apoyar a los movimientos rebeldes, declararon a primera hora que los 3.5 millones de sirios refugiados en su territorio se podían regresar a su hogar. Millones de sirios que se vieron obligados a abandonar sus hogares pueden volver a su tierra. Por su lado, Rusia, principal aliado del régimen de Assad desde 2015, reaccionó confirmando que el mandatario huyó del país sin indicar dónde estaría Bashar al-Assad. Seguimos con profunda preocupación los dramáticos acontecimientos en Siria, como resultado de las negociaciones llevadas a cabo entre Bashar al-Assad y una serie de participantes en el conflicto armado en el territorio de la República Árabe Siria. Al-Assad decidió dejar la presidencia y abandonó el país. Rusia no participó en las negociaciones. El sábado, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, había declarado que Moscú se opondría a los insurgentes. En otros temas, por primera vez desde su victoria en las elecciones, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, dio una entrevista para televisión y lo hizo con la cadena NBC. Dio luces sobre lo que será su política exterior, reiterando su promesa de campaña de abandonar la OTAN si los Estados miembros no pagan su parte. Los detalles los tiene desde Washington nuestra corresponsal Natalia Cabrera. Hasta este domingo, las expectativas de lo que sería la relación de Estados Unidos con el resto del mundo bajo el mando de Donald Trump estaban basadas en lo que dijo en campaña. En la entrevista pregrabada con la cadena NBC, el mandatario electo confirmó que hará que Estados Unidos abandone la OTAN si los países miembros no cumplen con sus obligaciones, haciendo referencia al compromiso establecido en 2006 por las naciones que integran la Alianza del Atlántico Norte de gastar al menos el 2% de su Producto Interno Bruto en defensa y que solo cumplen 11 de los 32 países que la integran. Trump advirtió a Ucrania que disminuirá la ayuda estadounidense y justificó la decisión en que otros países están tomando ventaja de Estados Unidos. En esta misma línea defendió la imposición de aranceles a China, a México y a Canadá, aunque esto tenga impacto en la economía de los ciudadanos. Más del 40% del valor total de todos los bienes que Estados Unidos importó en 2023 provienen de estas tres naciones, según datos oficiales. En esta entrevista, Trump también dio luces sobre lo que será su política interior, confirmó que va a intentar eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento, aunque para hacerlo tenga que reformar la Constitución, pero reiteró que va a permitir que los beneficiarios del programa de acción diferida, conocidos como Dreamers, permanezcan en Estados Unidos. Se estima que son alrededor de 3 millones de personas quienes llegaron a Estados Unidos cuando eran niños y estaban en ascuas tras el anuncio de Donald Trump de llevar a cabo la mayor deportación masiva de la historia de migrantes indocumentados. Hasta aquí las noticias. Recuerde que la ampliación también la puede encontrar en france24.com y ya volvemos con más.